Bienvenidos a un nuevo vídeo de Z-Round. En esta ocasión nos vamos a centrar en los entrenamientos libres. Un entrenamiento libre no es solo darle al reloj y empezar a dar vueltas. Nos interesa poder obtener información de utilidad durante nuestro tiempo de pilotaje, como poder analizar esos datos una vez hemos finalizado. Para ello vamos a ver cómo configurar la aplicación. Esta configuración normalmente es estable, definiremos tamaños de pantallas, de letras, columnas que queremos visualizar, sonidos, avisos. Esta información, como decía, es normalmente bastante estable y lo hacemos una vez al principio de instalar la aplicación. Veremos después cómo se hace la configuración de carrera para ver cómo queremos clasificar y cómo queremos realizar esas sesiones, cómo inscribir pilotos para todos aquellos que sois nuevos con Z-Round y finalmente todas las opciones de visualización de datos, tanto durante la carrera como al finalizar. Vamos a comenzar con las opciones de configuración. En la barra de botones tenemos el icono que nos da acceso a las opciones de Z-Round. El primer parámetro que queremos ver es en opciones presentación, que se llama tiempo para eliminar coche del entrenamiento. Yo lo tengo configurado en 30 minutos. ¿Y qué hace esta opción? Bueno, en una sesión de entrenamiento libre los pilotos van llegando al circuito, hacen sus prácticas y se retiran. Esto hace que si tenéis el crono abierto durante todo el día, puede que la lista de pilotos sea muy grande y no quepan todos, ni en el monitor principal ni en el secundario. O haya pilotos que se muestran en primer lugar porque han tenido mejores resultados y los que están corriendo en un momento determinado no aparecen. Esta opción nos permite que el sistema automáticamente limpie los registros de los coches que ya no están corriendo cuando pasa este periodo de tiempo de inactividad. Con lo cual, en este caso, a los 30 minutos de abandonar la última sesión de entrenamiento, el coche sería retirado automáticamente del filtro y no tendremos que estar pendientes manualmente de eliminarlos de la lista. Las siguientes opciones que vamos a ver son las del monitor secundario. El monitor secundario se activa con el botón del monitor en la botonera y nos presenta una pantalla en la que se ve la información de los pilotos que están en pista y sus tiempos, vueltas, etcétera, en tiempo real, de forma que podemos proyectarla pues, con un proyector, con una pantalla grande a la vista del público y de los pilotos. Si tenemos un duplicador de vídeo, podemos poner tantas pantallas como queramos. Voy a ajustarlo para que veáis el efecto que tiene. Cuando hacemos los cambios de configuración en Z-Round. Podemos añadir o quitar campos, por ejemplo, si no quiero mostrar las vueltas, pues le quito las vueltas o las pongo. Podemos cambiar el tamaño de letra. Podemos ajustar el número de dígitos que queremos presentar. En este caso estamos presentando hasta las milésimas, pero si quiero mostrar solo un dígito, aquí lo tenemos. Esto nos permite, si no nos hace falta tanta resolución de tiempo, tener más información en pantalla o la información que hay en pantalla pues, que no muestre tanta densidad y sea una presentación más clara. Y también podemos indicar que se muestre a pantalla completa en el momento en que se active el monitor. Si esta opción la marcamos, quedará guardada en la configuración y la próxima vez que arranquemos el programa directamente se va a proyectar este monitor a pantalla completa en el monitor que digamos, el 1, el 2 o el 3. En la versión actual de la aplicación, si marcamos la opción de mostrar el monitor en pantalla completa, no es necesario que fijemos el número de pantalla, porque el sistema lo va a coger automáticamente. Si yo arrastro la pantalla y me la llevo a otro monitor, la próxima vez que arranque el programa, el sistema lo va a recordar y lo va a volver a abrir en ese mismo monitor. Estas opciones que hemos visto que se configuran en la pantalla de configuración de Z-Round, también se pueden configurar directamente sobre el monitor. Vamos a ver cómo hacerlo. Voy a devolverlo a su tamaño original. Si hacéis doble clic en el panel de tiempo,
la ventana pierde su marco, con lo cual podéis mostrarlo en una pantalla completa, ganando más espacio y dando una presentación mejor. Si necesitáis mover la pantalla, como no tiene borde, ahora mismo no podéis tratarla, volvéis a hacer doble clic y ya recuperáis el marco, ya podéis moverlo. ¿Cómo se configuran aquí las columnas? Bueno, pues botón derecho, información y lo mismo. Podéis activar o desactivar la columna que queráis. Si por ejemplo quiero mostrar el número de coche, pues aquí está, nos muestra el número de coche. El tamaño lo podéis ajustar con el botón derecho, con el menú de contexto, aumentando y disminuyendo, o también con control más y control menos. Si pulso control más, se va haciendo a medida que hago cada pulsación la letra más grande, y lo mismo pulsando con control menos. Desde aquí tenéis, en caso de que la pantalla que tengáis a la vista sea esta consola, tenéis ciertas opciones del programa que os permite controlar la aplicación sin necesidad de cambiar la pantalla de ZRound, para iniciar, para el entrenamiento, o activar o desactivar la voz. El modo automático intenta ajustarse, como veis. Voy a reducir el tamaño. Aquí está. Si reduzco el tamaño de letra y quiero hacer que el sistema ajuste automáticamente el tamaño para intentar maximizar la información, el tamaño dedicado a la información, utilizamos el auto y automáticamente el sistema lo ajusta. Y finalmente, en el hueco que hay en la parte inferior derecha de la pantalla, podéis poner vuestro propio logo. Eso lo hacemos desde la pantalla de configuración de ZRound, indicando que queremos poner un logo. Seleccionamos una imagen en formato JPEG o bitmap y aquí está. Se utiliza como color de transparencia el píxel que está en la esquina inferior izquierda, el que estuviera por aquí. Entonces, si ponemos un relleno de la pantalla en blanco y ese píxel está en blanco, todo píxel que mostrara un color blanco se haría transparente. Esto, bueno, pues podéis jugar con ello. Si ahora activamos, vemos que tenemos aquí el logo de ZRound. Un poquito feo, hay que buscar un poco un logo con una resolución un poquito mayor. He cogido un logo muy pequeño y por eso pixela tanto. Y ahora vamos con la configuración de sonidos y de lectura. La configuración de sonidos se hace desde la pestaña de sonidos, en la que disponemos de dos páginas con distintos eventos. Por defecto ya vienen precargados, y aquí pulsando en el icono de los tres botoncitos se abre una ventana y bueno, pues podemos elegir de nuestras carpetas ficheros de tipo sonido, tipo wave, pues los que queramos. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Yo tengo aquí una carpeta que tiene un conjunto de ficheros y desde aquí puedes elegir el que quieras. Para probarlo tienes el botón y aquí se puede ajustar el volumen. De forma que si tenéis un sistema descompensado respecto al audio de los ficheros de sonido y del locutor de voz, pues que no se pisen unos a otros demasiado. De cara a entrenamientos es interesante, por supuesto, el de paso por meta, que es el indicador sonoro cuando el coche pasa por la línea de detección y hace saber al piloto que su transponder está contando. Y otro interesante de cara a los entrenamientos es tanto el récord personal, que te pita cuando haces tu récord personal, como el de objetivo vuelta. Luego, cuando veamos la toma de datos durante la carrera, veremos en detalle cómo funciona esta alerta. Y vamos con las opciones de lectura.
las opciones de lectura. Primero, para que el sistema lea tienes que activar la compatibilidad con el sistema SAPI, este es el sistema de síntesis de voz de Windows, y elegir un locutor. El idioma en el que se va a leer va a depender del locutor que tú tengas instalado. Yo aquí tengo un locutor en español, 2 en inglés y este que también es en español. Respecto a los eventos, pues sin entrar en demasiado detalle, es similar a las opciones de sonidos. Se definen una serie de eventos a lo largo de estas 2 páginas y cuando estos eventos suceden, pues se lee el texto que aquí ponga. En algunos de ellos está definido con parámetros y esto hace que a la hora de leerlo este valor que viene con este código se sustituya por, en función del contexto, un valor u otro. Por ejemplo, en el caso de fin de carrera para un coche, aquí lo que se dice es el nombre del piloto que ha finalizado la carrera. Opciones. Bueno, para los entrenamientos es interesante tener marcada la estimación de vueltas, en la que nos va a decir el piloto, el número de vueltas y el tiempo total estimado para completar ese número de vueltas. Además de poder definir qué eventos se quieren escuchar y qué texto se va a leer en cada uno de ellos, tenemos una serie de opciones. De cara a los entrenamientos libres, es interesante marcar la opción de leer tiempos al final del entrenamiento. Esto hace que cuando tú termines tu sesión, el sistema te va a leer cuántas vueltas has hecho, cuál ha sido tu tiempo total y tu mejor vuelta. También puedes activar que te vaya leyendo la estimación de cuál va a ser el resultado de tu entrenamiento si continúas con ese ritmo de carrera cada vez que cambie esa estimación, o bien que te lea la estimación cada X vueltas. De cara a entrenamientos también hay una opción que es leer todas las vueltas de entrenamiento libre. Esto, si hay pocos pilotos, es interesante marcarlo porque no tienes que mirar a la pantalla. El sistema te va a leer, además de darte el pitido de testigo del paso por meta, te va a leer qué tiempo has hecho. Si estás solo, pues con activar la opción es suficiente. O si hay 2 pilotos. Si hay más, se puede activar también la casilla de nombre. Entonces no solo va a decir el tiempo, sino que va a decir el nombre. Si hay varios pilotos y cabe la posibilidad de que pasen próximos a la vez, pues desambiguas poniendo el nombre a la hora de leer el tiempo para saber con certeza quién ha hecho qué tiempo. Al igual que en la pantalla del monitor que podíamos mostrar más o menos decimales, también puedes indicar qué número de decimales quiere que te lea. Va también un poco en función de la resolución de tiempos que utilices con tu cuenta vueltas y en función de los tiempos de vuelta que tengáis en el circuito. Y ahora vamos con la configuración de carrera. Tenemos que decidir el tiempo, la duración, si la queremos en tiempo de vueltas, normalmente para un entrenamiento libre se define como tiempo. Si ponemos un tiempo limitado, en este caso está 10 minutos, podemos dejar 5, podemos poner el valor que queramos. Los entrenamientos, el entrenamiento finalizará al cabo de estos 5 minutos. Si la salida la configuramos como modo Le Mans, es decir, todos los coches comparten el mismo crono, el entrenamiento empieza cuando lo iniciemos en el botón de arrancar entrenamiento y a los 5 minutos finalizará. Esto no es normalmente para entrenamientos libres, sí para entrenamientos en competición. Cuando hay que hacer un entrenamiento libre dentro de una competición y queremos establecer turnos por tiempo, podemos marcar una salida Le Mans, poner un tiempo e indicar en el control de vueltas que se haga el reinicio automático del entrenamiento en modo Le Mans. Si activamos esta opción, cuando arranquemos el entrenamiento, el sistema contará 5 minutos y cuando finalicen estos 5 minutos dará el aviso de fin de entrenamiento y automáticamente arrancará otro. De esta forma los pilotos pues tienen una forma sencilla de organizar turnos. Ya digo, son entrenamientos libres en el contexto de una competición. Para los entrenamientos libres, en general las sesiones de entrenamiento que vamos a realizar, nos interesa siempre salida lanzada. Como sabéis, en salida lanzada
cada piloto tiene su propio crono, que arranca cuando pasa la primera vez por la línea de detección y finaliza pasado el tiempo de entrenamiento más el bonus de tiempo para terminar. Para aclarar estos conceptos podéis ver la guía de inicio rápida o podéis ver otros vídeos donde esto se explica con mayor detalle. El otro parámetro que tenemos que configurar es el tiempo mínimo de vuelta. Esto permite evitar errores, de forma que si hay un coche que se salta un carril o tiene algún problema y pasa cerca de la línea de detección por el punto que no es de control de entrada en la meta, pues se puede dar el caso de que una falsa detección provoque el contar una vuelta. Con el tiempo mínimo de vuelta, pues esto no lo aseguramos. Si sabemos que una vuelta como muy buena puede ser de 8 segundos y se produce una falsa detección en 4 segundos, sabemos que el sistema va a ignorar esa vuelta y nos evitamos el error. Y finalmente el tiempo de clasificación. Podemos elegir entre el mejor tiempo o el número de vueltas. Aquí es un poco donde vais a marcar vuestro objetivo. Si lo que queréis es hacer un entrenamiento para ver vuestra mejor vuelta y afinar en vuelta rápida, o si es un entrenamiento enfocado a una competición con sus mangas y finales donde os interesa ver vuestro mejor ritmo de carrera, es decir, cuántas vueltas realmente podéis dar en el tiempo establecido para las clasificatorias y finales. El siguiente paso sería el registro de pilotos. Se puede hacer tanto de forma manual como de forma automática. Vamos a comenzar enseñando cómo se añade un piloto de forma manual. Vamos a inscripciones. Bueno, el piloto, la base de datos de pilotos la tenemos con este icono. Aquí podemos decir dar altas, bajas y modificaciones. Lo vamos a hacer en un único paso. Inscripciones, inscribir piloto, que nos abre esa base de datos de piloto, pero que no solo nos permite añadir una ficha, sino seleccionarlo para añadirlo al entrenamiento. Vamos a añadir una ficha nueva, le vamos a dar un nombre, súper rápido, vamos a darle un nick. El nick es el nombre de guerra que aparece normalmente en los listados, siempre y cuando lo definamos. Un nombre abreviado, Superfast, es un nombre corto, normalmente se utiliza en la pantalla del monitor 2 y más en los videomarcadores. Cuando acompañamos nuestras grabaciones de YouTube de nuestras carreras con un videomarcador compacto, al estilo de Fórmula 1, pues queda mejor un nombre con 3 letras que no un nombre muy largo. Se ve más compacta la pantalla. Le damos un color. El color normalmente representa al coche que maneja. De esta forma visualmente es muy fácil localizar al piloto con el coche, ya que no siempre sabemos qué piloto corresponde con los coches que están en pista. Y le damos un nombre de club si queremos. Le damos un número de transponder que normalmente viene serigrafiado en el dispositivo. La frecuencia, esto está en desuso porque sería la frecuencia de la emisora. Ahora con los sistemas digitales pues se acabó el tema de los cristales y los números de frecuencia. Y bueno, con esto ya tenemos dado de alta al piloto. Aparece ya en la lista, si lo buscamos tiene que aparecer por aquí. Aquí lo tenemos, Superfast. Y listo, ya lo tenemos listo para competir. Y ahora vamos con la otra forma de registrar a un piloto, que sería la forma automática. Para ello tenemos que tener en marcha el crono. Cuando el crono está en marcha, cuando se detecta un transponder, el sistema registra automáticamente ese piloto en la sesión. Si por ejemplo ahora pasara un transponder, aquí lo tenemos, ha pasado el transponder 666, como yo no lo tengo registrado en ningún piloto, pues el sistema reconoce que hay un nuevo registro y ahora puedo hacer dos cosas. Podría ser que realmente este transponder sea de un piloto que ya tenemos en el sistema pero que se ha comprado un transponder nuevo, o podría ser un nuevo piloto. Si hago doble clic sobre el registro, el sistema me pregunta: se ha detectado un nuevo transponder, ¿qué quiero hacer? ¿Crear un piloto nuevo o asociarlo a uno existente? Bueno, pues si yo quiero asociarlo a uno existente,
me muestra la lista. Aquí puedo buscar los pilotos que tengo, todos. Selecciono uno, este por ejemplo que no tiene ni nombre, y ya está. Ya quedaría vinculado a esa ficha. Era poner una ficha vacía, vemos aquí que está el nombre. Le daría el nombre. Le voy a llamar Diablo. Y ya lo tenemos. Y tenemos otra opción, que sería dar de alta otro piloto. Aquí tenemos otra ficha que teníamos en blanco. La vamos a reutilizar. Vamos a darle un nombre. Usando el botón detectar mientras el crono está en marcha, el sistema lo que va a hacer es que nos va a asociar el código de transponder que se detecte en el siguiente paso por meta con esta ficha. Vamos a enviar un 1, 2, 3, 4 y aquí lo tenemos. Ha detectado el paso por meta y lo ha asociado a esta ficha. Y con esto tenemos las tres formas de registrar un piloto. Una forma manual, una por detección automática y otra por detección dentro de la ficha. Opciones interesantes dentro de la ficha de inscripción, en las que no nos hemos detenido antes, son el objetivo de vuelta rápida. Esto tiene que ver con la configuración de sonido que hemos hablado al principio. Aquí, si damos un valor, 0,9,5. El sistema lo que va a hacer es que cuando este valor es a nivel de piloto, cada uno tiene su ritmo. Entonces, cuando este piloto tenga una vuelta de 9,5 segundos o más baja, el sonido de paso por meta va a ser diferente. Era este sonido que os comentaba al principio del vídeo. Si es menor o igual al 9,5, va a sonar así. Si es mayor que 9,5, va a sonar el bip normal. Y la otra opción es un poco rara. Sería el reiniciar por parada. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto sirve para que si un piloto está haciendo una sesión de entrenamiento y estamos haciendo tandas a 5 minutos o a 10 minutos, si el piloto lleva 2 minutos y ve que la sesión no le vale porque lleva un mal ritmo, ha tenido un problema con otro piloto, con el coche, para no tener que esperar a que acabe los 5 minutos y empezar una nueva sesión, o bien no tener que bajarse del podio o pedirle a otro piloto que le resete el valor del tiempo de entrenamiento. Fin de carrera para Diablo. Si el piloto... 0 vueltas. Esto está cantando más de la cuenta. Si el piloto detiene su coche debajo del puente por 5 segundos, el sistema va a detectar que ha estado parado y si tiene esa opción activa, va a resetear el tiempo de carrera y va a empezar una sesión desde el principio. Y con esto hemos terminado de ver las opciones de inscripción. Vamos a hacer que empiecen a pasar los pilotos para registrar vueltas y ver cómo se ven los datos en el monitor y cómo se avisan por el locutor. Voy a activarle que no tiene tecla este piloto. Vemos en el panel de vueltas 2 vueltas estimadas en 5 minutos que se van registrando con distintos colores segundos. y vemos que el locutor nos está 007 segundos. informando de los tiempos y nos está dando también las estimaciones. Voy a desactivar el locutor. Bueno, ya os habéis hecho una idea de cómo va funcionando, porque el ordenador con el locutor y grabando vídeo a la vez parece que no va demasiado bien. Bien, seguimos registrando vueltas. Esos sonidos distintos son por la configuración de alarmas que hemos puesto. Cuando son vueltas personales, vueltas
máximas, mejores vueltas globales, perdón. Si dejamos un coche, esta información también es útil tanto en entrenamiento como en carrera. Si un coche está más del doble de su tiempo medio sin pasar por meta, el sistema te activa con un icono en la pantalla, un aviso para indicarte que el coche está parado. Bueno, está parado, en principio está parado. También puede ser que le haya dejado de contar el transponder. Entonces esto te avisa tanto si tú estás en el podio mirando el monitor como si alguien está al cargo del crono, pues es un aviso de que algo está mal, si no se está prestando la atención al pitido de paso por meta. Si veis, ahora ya ha llegado ese momento y veis aquí el iconito del stop. ¿Cómo se muestra esto en el monitor secundario? Pues como veis se muestra con un icono de un panel rojo en los dos mismos casos y las letras pasan a estar a rojo. Si ahora vuelve a pasar el piloto incógnito, pues vemos que el que ha cambiado es Superfast. Como estamos dejando sin pasar pilotos, ¿veis? Ahora, incógnito, ¿habéis oído el pitidito? El tutú. Es porque ha hecho un tiempo por debajo del tiempo de objetivo que habíamos marcado de mejor vuelta. Y Diablo, bueno, pues sigue parado hasta que complete una vuelta. Vamos a hacer que pase. Ya pasó. Y bueno, vamos a revisar. Bueno, aquí estáis viendo que nos está mostrando tiempos estimados, mejor vuelta, última, bueno, toda la información que hemos querido configurar. Y bueno, pues no tiene mayor misterio. Vamos a ir ahora a la pantalla de ZRound a ver otras opciones de datos. El sonido que hemos dicho antes lo tenemos en la ficha del piloto. Me refiero al sonido distinto de objetivo de vuelta rápida. Creo que ha sido incógnito. Esto es. Si el piloto hace un tiempo inferior a 9,5, pues el sonido que dispara el sistema en lugar del beep es el to-dip, como hemos configurado al principio. Otra opción que tiene la ficha del piloto es el acceso a la ventana de entrenamientos. Esta ficha nos muestra para este piloto y el trazado que esté seleccionado en el sistema. Hay circuitos donde no hay una selección, el usuario, la persona que está encargada del cronometraje no ha dado de alta distintos layouts, pero si los tuvierais, cada vez que se cambia el circuito, pues los tiempos se hacen referencia a ese circuito. De forma que podemos tener circuitos más rápidos o más lentos. No podemos hacer comparables tiempos si estamos corriendo en pistas diferentes. En este caso incógnito, que eres un piloto que hemos dado de alta en este vídeo, pues tenemos solo 2 sesiones, que son las que se han registrado ahora, y tenemos de una duración de 5 minutos. Podemos filtrar. Si hubiéramos hecho entrenamientos con otras duraciones, pues aquí nos aparecerían más. Si hubiéramos hecho entrenamientos a 10-15 minutos, pues podemos mostrar que nos muestre todas las sesiones que tenemos o de la duración que nosotros queramos. Tenemos en la pestaña de vueltas rápidas todas las vueltas rápidas que tenemos de nuestros circuitos, de los pilotos, de todos los pilotos que están en la base de datos. Yo en la base de datos tengo más. ¿Por qué aparecen solo estos? Porque esta vista también permite un filtro temporal. Puedo decir que me dé la información de toda la vida de uso de la aplicación. Entonces, pues como veis aquí están todos los pilotos que hay en el sistema. O puedo decir que no, que me dé solo los del entrenamiento de hoy, los de esta semana contando desde el lunes, los de los últimos 7 días, los de este mes en curso, los de los últimos 30 días. Lo mismo se aplica para la pestaña de entrenamientos. Como os he dicho, los entrenamientos se registran por duración.
porque no son comparables las vueltas y tiempos en función de si el entrenamiento dura más o dura menos. Entonces, con esta clasificación a entrenamientos a sesión de 5, pues digamos que esta sería la clasificación. El que mejor lo ha hecho en posición 1 sería Superfast, porque es el que más vueltas ha hecho. Y como el criterio de entrenamiento hemos decidido que era por el número de vueltas y no por el mejor tiempo, pues esta es la clasificación que se muestra. En la ventana de tiempos tenemos también estas marcas de colores. Estas marcas de colores, esta codificación de colores que se ven en las vueltas, se pueden configurar en estas casillas. Una vuelta muy buena sería una vuelta que es inferior al mínimo más un segundo, una buena inferior al mínimo más 3, una mala mayor que el mínimo más 10 y una muy mala mayor que el mínimo por 3. Esto pues se puede cambiar. Si en lugar de eso le damos mayor que el mínimo más 4, pues si veis va cambiando en amarillo más números de vueltas. ¿Veis? Esta, por ejemplo, le he puesto más 10, esta estaba como mala y ya ha pasado a estar en buena. Y lo mismo con el resto de vueltas. Esto por defecto yo lo doy configurado con unos valores que me parecen adecuados, pero en función de vuestro circuito y vuestros tiempos de vuelta, pues igual una diferencia de tan solo un segundo o 2 segundos sea poco. Y tendríais que hacer un ajuste más fino para que la información que os clasifique aquí pues sea relevante, porque si no básicamente todas van a tener el mismo color. Otra funcionalidad interesante es vamos a arrancar, como veis, hemos dicho que los tiempos de entrenamiento son de 5 minutos. Como hemos estado, el último pase, el tiempo total, si veis es 2:58. ¿Por qué es? Bueno, pues porque yo no he generado ninguna detección de coche desde este tiempo. Han pasado los 5 minutos, además han pasado el tiempo de bonificación de 10 segundos y por tanto el crono se detiene y te da el final. ¿Y te da al final con qué tiempo? Pues con el último que tienes registrado. Entonces, como estamos en salida lanzada, sin tener que hacer nada, el piloto va a volver a pasar por meta y en el momento que vuelva a pasar por la línea de detección, va a arrancar una nueva sesión de entrenamiento. Pues venga, vamos a ello. Ya tenemos Superfast registrado, Diablo, Incógnito y vamos a seguir con las vueltas. Por último, bueno, hemos visto la configuración de vueltas, hemos visto el listado de vueltas filtrados por tiempo, el listado de resultados de entrenamientos, pero hay una vista que, bueno, a mí me resulta interesante, que se llama el panel de sesiones. En este panel se muestra una casilla, una caja por cada piloto, y en él se ven para cada piloto cuáles los datos de su última sesión, pero también se ven todas las sesiones que ha tenido el piloto, con todas las vueltas una a una de cada una de esas sesiones y cuál es el mejor resultado de todas sus sesiones de entrenamiento. Bueno, aquí como veis es una vista bastante compacta porque está preparada para que haya muchos pilotos a la vez, pero si es necesario ampliar información haciendo doble clic sobre la ficha del piloto, pues aquí la tenemos más amplia. Tenemos todas las sesiones que se han hecho en orden cronológico inverso. Primero se muestra la última sesión que ha tenido con vueltas total, bueno, el detalle de todos, tanto en filas todas las sesiones como en columnas todo el vuelta a vuelta de cada una de estas sesiones. Y bueno, cerrando la ventana realmente no se cierra, sino que se colapsa y se vuelve a encajetar en este formato. Y bueno, yo creo que con esto pues tenéis información tanto de cómo configurar el sistema para estructurar los entrenamientos de acuerdo a vuestros objetivos, establecer vuestros objetivos de vuelta, vuestros objetivos respecto a ritmo de carrera en función de la duración del entrenamiento y cómo tener toda esta información tanto en monitor secundario como en consola. Y nada más, espero que os haya gustado y que disfrutéis de la aplicación. Gracias.